Es un gusto saludarles nuevamente. El rapto de la educación, la desconexión sistematizada del hombre con el cosmos. La pregunta es, ¿el rapto? ¿Por quién? ¿Quién es el secuestrador? ¿Para qué o por qué lo hace o lo hacen? ¿Sabe usted quién determina la orientación educativa en el mundo? Se va a llevar una sorpresa. Ya en otros vídeos he hablado de este tema, pero ahora lo haré desde otra perspectiva. Le aseguro que ha escuchado por muchos lados que existe una lucha por el control del ser humano, que hay poderosos seres que nos controlan. Basta ver cómo funciona el mundo para discernir que existe alguien detrás. Y en mi caso, lo sé porque tengo algunas evidencias personales, pero que por ahora no voy a contar porque de hecho no tengo pruebas fehacientes. Son tan poderosas estas entidades que poco podemos hacer para sublevarnos, pero podemos hacer algo. Elevar nuestras conciencias es elevar nuestra meta hacia el cosmos, hacia una inigualable y poderosa conciencia espiritual. Por tal motivo, estas entidades negativas que gobiernan nuestro mundo tienen entre sus recursos el no permitir tal elevación, es decir, han colocado una inmensa ancla de acero que nos mantiene atados a una conciencia material muy, pero muy terrenal. Su permanencia en el poder depende de que la sociedad civil permita la construcción de una pesada mente material, una mente muy pesada, atada al piso. La pregunta es, ¿qué mecanismos ostentan estas fuerzas para lograr tal desvinculación del cosmos? Uno de estos mecanismos no es el único, pero sí es fundamental en su estrategia, es la implementación de una forma de vida artificial diseminada eficientemente a través de políticas neoliberales. ¿Lo ha notado? Estas políticas se dispersaron por todas las instituciones y es tal su poder que, como poderoso mazo, un mazo de concreto, imagínenselo, un mazo enorme, golpean a la sociedad civil para mantenernos aletargados o, como decíamos de chamacos, atarugados. Pero el ser humano tiene un arma para defenderse, pero es un arma de dos filos. Es un recurso que para mí es sagrado, que permite elevar nuestras mentes hacia una conciencia cósmico-espiritual. Me refiero a la educación. Pero a la vez también la educación es excelente mecanismo para anclarnos al esclavizante piso terrenal. Los poderosos lo saben bien. Por tal razón, utilizan la educación como instrumento de control. Es claro que han establecido un tipo de educación que responde a sus intereses, creando, con sus múltiples recursos, vaya que los tienen, al perfecto ciudadano neoliberal. Reflexione sobre esto. Reflexione sobre todo lo que significa. Existe un perfecto ciudadano neoliberal planeado y fabricado que responde de manera automática a impulsos conductuales al servicio de intereses oscuros, bastante nebulosos.
Las políticas neoliberales centran su poder en la libertad económica empresarial. Con el dinero podemos comprar, ¿qué le gusta? El mejor auto, una casa, lujos de todo tipo o simplemente comida. Pero no podemos comprar sabiduría. Tampoco podemos comprar un desarrollo de conciencia espiritual. Hay educación que nos clava en el piso, en un piso, digamos, de las comodidades egoístas y de las tentaciones materiales. Pero hay otra educación que nos libera hacia una conciencia de servicio altruista de corte universal espiritual. Sabemos bien que las tentaciones materiales se compran con dinero. Luego entonces, para que la educación nos ancle al piso, debe estar a cargo de los mecanismos económicos creados por estas entidades oscuras, es decir, los bancos. Así es. Efectivamente, en esta época, quienes determinan el rumbo de la educación son principalmente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Mundial de Comercio. Imagine esto. En una visión así concebida, las escuelas se vuelven franquicias comerciales que venden McDonald's pedagógicos. Educación chatarra. Educación chatarra, pero que engorda nuestras ambiciones materiales. Parece que detrás de todo esto se halla una ambición por el poder ligado a la producción y consumo de bienes materiales. Desde más o menos la industrialización originada en el mundo occidental, se venía cocinando los modelos eficientistas educativos. Los que estudiamos pedagogía saben bien a qué me refiero, ahorita no lo voy a explicar, sería extenso. Pero con la llegada del neoliberalismo, obra principalmente de Ronald Reagan, recuerda ese presidente, un presidente que era actor, me parece, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, la educación viró de un humanismo idealista hacia visiones de competitividad, eficiencia y rentabilidad económica. Esta visión global centrada en la economía se encargó de eliminar al ciudadano. Para ellos ahora somos clientes. Y parece que nos gusta eso, ser clientes. Se acabaron los ciudadanos y ahora somos clientes, somos números, somos estadística. No sé usted, pero a mí me eriza la piel saber que son los bancos los que determinan el rumbo de la educación a nivel mundial. Educar es intervenir en su hijo. Educar es como, digamos, como un cirujano que interviene en el cuerpo de su hijo para introducir, digamos, fármacos o drogas para evitar reacciones no deseadas. Educar es manipular todo lo que es su hijo, todo, absolutamente todo. Por lo tanto, educar en el mundo neoliberal es permitir que los intereses bancarios se introduzcan en su hijo. Por ejemplo, y solamente por citar un ejemplo porque hay muchísimos, a través de un tipo industrial alimenticio, la comida chatarra, o mediante un tipo de cirugía ideológica mental, ejecutada a través de las pantallas digitales. En una de mis charlas pedagógicas, alguien comentó, un padre de familia, que también la UNESCO tenía injerencia con la educación. Lo que esta persona no sabía
es que el 70% del presupuesto de la UNESCO proviene del Banco Mundial. Pero no solamente es su aporte económico, sino además se halla involucrada en la organización y toma de decisiones. La pedagogía cósmica tiene como objetivo que todo aquello que hagamos aquí en la Tierra, ya sea en un empleo, en la escuela, en acciones comunitarias, en las iglesias, en las actividades científicas, etc., sean simplemente un pretexto o un simple medio para conectarnos espiritualmente con realidades universales. Pero si la educación o las escuelas se hallan secuestradas, entonces, ¿para qué educamos? Pregúnteselo. ¿Qué tipo de conocimiento se pretende en un mundo neoliberal y cuál será su uso? Para explicarlo, citaré un párrafo de Pilar Carrera. Pongo aquí el nombre del título del libro, que es un libro muy interesante, se los recomiendo. Este es un párrafo de Pilar Carrera que habla sobre educación y dice que, según la teoría neoliberal, la acumulación de conocimiento, la rapidez de su disponibilidad y, sobre todo, la capacidad de transformarlo en producción material o simbólica, permitirán generar un valor añadido que colocase a los países o a las sociedades en situaciones de liderazgo competitivo. ¿Ve usted a qué cosas está reduciendo la educación? Reflexione sobre estas palabras. Observe que su hijo no aparece en esa escena. ¿Y sabe por qué no aparece su hijo? Porque en el esquema neoliberal su hijo no es importante. Y esta será la tónica en la educación moderna. Esta visión utilitaria de la educación crea seres humanos con pies y cabezas de plomo, en vez de seres humanos capaces de ser conscientes de que son realidades cósmicas. Algo nos quiere tener anclados en el piso. No tengo duda que existe alguien, un poderoso ser, que se halla por encima de los presidentes, incluso arriba de los banqueros, y que pretende a toda costa hacer de nuestras mentes pesadas losas materialistas. Le voy a pedir un favor. Obsérvese a usted mismo y vea también lo que le rodea. Dígame si no se haya rodeado de una realidad extremadamente densa que, como fuerza de gravedad, lo ata al piso. Eso es lo que buscan estas entidades oscuras, ya que es la mejor forma de eliminar la posibilidad de elevarnos para alcanzar las refrescantes alturas del discernimiento espiritual. La visión neoliberal educativa lleva poco a poco a las escuelas a configurarse en una fuerza de mercado. Para tal efecto, se pretende eliminar la educación pública para que impere la educación privada. Pero, por supuesto, para evitar el reclamo social, esta acción se lleva a cabo muy lentamente, pero de manera eficaz. Tan solo observe, si usted es una persona mayor, adulta, observe cómo han proliferado las iniciativas privadas educativas. Antes no existían. Eran escasas las escuelas privadas. ¿Cuál es el rol de los maestros en este modelo educativo? Es justamente que dejen de ser maestros. Serán ahora una especie de coachings financieros, de esos que ahora hay muchos, que garanticen el máximo ingreso económico a largo plazo de su hijo. Hace no mucho tiempo, los maestros eran filósofos de la educación. Luego, con las ideas eficientistas de la industrialización occidental,
principalmente del siglo XIX y del siglo XX, pasaron a ser mecánicos de la educación y, en este proceso evolutivo, terminarán siendo ingenieros financieros. Obsérvelo, véalo, así está ocurriendo. De un capitalismo industrial estamos pasando a un capitalismo cognitivo. Sin duda, la filosofía educativa puede elevarnos a niveles superiores, pero la visión financiera educativa nos ancla cada vez más en el materialismo consumista. Ahora las escuelas son proveedoras de servicios, es decir, empresas, y los padres de familia son los clientes consumidores que habrán ambos de situarse dentro de las reglas de una economía de mercado. Hoy, la educación es un artículo de consumo, por ende, susceptible de negociarse a través de una lógica mercantilista. En este modelo, sin duda, los grandes olvidados son los alumnos, es decir, sus hijos y mis hijos, y la pedagogía. ¿Qué importa la pedagogía? ¿Qué importa a los niños? Hoy lo que importa es la economía. El problema de todo esto es que difícilmente una nación podrá excluirse de estas, para mí nefastas, concepciones educativas, ya que las instituciones financieras mundiales son tan potentes que imponen sus condiciones a todos los países. Por esta razón, cada vez más las naciones del mundo se ven sometidas a estándares de evaluación internacionales impuestas por estas instancias económicas. La OCDE ostenta 3 principios fundamentales en evaluación. 1. Tener objetivos políticos. 2. Ser un proceso externo. Y 3. La existencia de un organismo internacional que inicie el proceso. Esta visión educativa sin duda nos llevará a escuchar con más frecuencia términos como capitalismo cognitivo, competitividad educativa, capital humano, rentabilidad económica inmediata, sociedad del conocimiento, economía cognitiva, privatización del conocimiento, productividad, rendimiento y eficacia, costo-beneficio, espíritu empresarial, emprendedores, etcétera, etcétera. Hay muchos términos que se están poniendo de moda y provienen justamente de esa visión neoliberal. Una de las consecuencias que ya observo de manera clara son las políticas de competitividad en las escuelas. Políticas que no son nada sanas para su hijo. Como empresas, las escuelas buscan ofrecer productos rentables en un mercado saturado de oferta educativa. Por lo tanto, sus hijos se vuelven parte de un producto fabricado comercialmente. El aprendizaje, que debería ser para una vida infinita, se reduce a un estado de saberes conectados a la economía mundial, bastante locales y temporales. El objetivo de muchas escuelas es no quedar rezagadas en el cómputo global, ya que es la mejor forma de publicitarse. Y para tal efecto, el niño deberá recibir las presiones sobre todo su ser para que aprenda a acreditar exámenes. Si usted está en una escuela de esas, seguramente lo ha percibido. La finalidad es que las estadísticas no afecten al estatus de la empresa educativa llamada escuela. En las estrategias curriculares de no hace mucho tiempo existía el ser humano, su hijo. Hoy el currículum escolar es una estrategia de mercado. Las escuelas se limitan a evaluar lo observable, olvidando los sagrados procesos internos
físicos, anímicos y espirituales, por supuesto, de su hijo. Los maestros y las escuelas actuales se convierten cada vez más en empresas Burger King. En este tipo de franquicias alimenticias no se requieren cocineros. Sí lo sabe, ¿verdad? No hay cocineros. Los ingredientes y los procesos para fabricar sus hamburguesas vienen de una dirección superior. En la educación neoliberal es algo similar. La misma autora, Pilar Carrera, lo describe así. Lo voy a decir textualmente. Un bloque define el contenido. Se refiere a esas presiones políticas internacionales que nos imponen justamente, por ejemplo, el constructivismo. Entonces, un bloque define el contenido. Otros piensan los mecanismos de implementación, que en este caso serían los expertos pedagogos y psicólogos. Y, finalmente, otros lo ejecutan, es decir, los maestros, que digamos no son otra cosa que los jovencitos que arman las hamburguesas y se las entregan en una charola. ¿Lo ve? En fin, ya para terminar, uno de los recursos favoritos de esta visión neoliberal educativa es la masiva implementación de las TICs. Seguramente las he escuchado. Las tecnologías de información y comunicación, convirtiéndola en una panacea educativa. El uso masivo de las TICs en educación ha probado su ineficiencia en muchos países. No obstante, siguen introduciéndose de manera intensa en las escuelas. Pregúntese por qué. La razón es simple. Su implementación no obedece a cuestiones pedagógicas. Ya le dije a usted, la pedagogía es la gran olvidada. Entonces, ¿a qué obedece? Por supuesto que obedece a intereses mercantiles, de consumo, de manipulación con fines comerciales. La computación y en general todos los aparatos que tienen una pantalla y están conectados a Internet se posicionan no como instrumentos pedagógicos, sino como extensiones altamente eficientes para fines comerciales, donde los grandes ganadores son las multinacionales. Pero sospecho la existencia de otros, más altos y más fuertes, que se llevan las máximas ganancias, pero que viven en la secrecía. Y créanme que tengo ciertas evidencias que por ahora no puedo decir. Las TIC son el gran espejismo pedagógico de nuestros tiempos. Recuerdo que cuando fui estudiante universitario en el área de comunicación, fui catalogado como un hereje pedagógico porque me atreví a cuestionar los milagros pedagógicos de las TICs. No saben los debates que me aventé porque cuestionaba realmente si realmente eran esa panacea que se divulga en las universidades, sobre todo las que trabajan con las tecnologías. El modelo educativo neoliberal se adapta a un sistema socioeconómico netamente terrenal y no a un fundamento antropológico universal. La pedagogía cósmica es antineoliberal o la educación neoliberal es anticósmica. Pues bien, recuerde, usted tiene la patria potestad de su hijo. Usted decide su educación. A través de ella lo ancla al piso o a través de ella le garantiza superar los límites de su cuerpo y trascenderlo hacia las estrellas. Pues bien, hemos llegado al final. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad
ilumine su camino. Hasta la próxima.